Salud. Vamos a hablar, considero, con la persona autorizada porque padeció en carne propia lo que es una infección de COVID-19 cuando no habían vacunas. Y era una persona que calificaba como paciente de riesgo por la edad que tiene y porque además estaba lejos de cualquier servicio de salud evolucionado. Había viajado a salvar a sus compatriotas en la ciudad de Iquitos y ahí en esas circunstancias le da COVID-19. Adicionalmente, esa experiencia ha ocupado 2 veces la cartera de salud. Así es que las riendas de nuestros servicios de salud podrían estar en parte en la ciudadanía organizada para presionar y que en los próximos años no nos volvamos a lamentar como lo hicimos cuando llegó el COVID, que no teníamos el suficiente capital humano, que nos faltaban médicos, enfermeras, intensivistas, que nos faltaban unidades de cuidados intensivos y la lista es interminable. Le doy la bienvenida al doctor Óscar Ugarte. Gracias por estar con nosotros, doctor. Muchas gracias, Mauricio, muy amable por la invitación y por sus palabras introductorias. Al contrario, creo que cuenta con la experiencia suficiente porque ha pasado por el Ejecutivo y en esta cartera 2 veces. Es una persona que conoce todo el país, ha nacido en una región que no es Lima. Y queremos saber qué podemos hacer ahora desde la sociedad civil para no dejar que el servicio de salud en los próximos 4 años continúe deteriorándose o la atención se centre en este desgastante debate de ese ministro no califica, sáquenlo, pero no debatimos sobre el sistema primario de salud u otras necesidades que tenemos. Bueno, yo creo que el punto que has planteado es un punto clave. Efectivamente, la participación de la ciudadanía en los sistemas de salud es un aspecto fundamental. Y no es que en Perú no tengamos experiencia de participación ciudadana, hemos tenido diversas experiencias. Por ejemplo, la estrategia de agentes comunitarios de salud es una estrategia que se desarrolla ya de hace varias décadas. Ha habido, digamos, en algún momento hasta 70.000 agentes comunitarios de salud en todo el país, capacitados, participando justamente en las acciones del primer nivel de atención en todo lo que es promoción de la salud, prevención y también atención primaria, digamos así, colaborando obviamente con el sistema de salud. Ahora ese reto es mucho mayor porque no solo la pandemia demostró así, sino que la pandemia ha afectado también al sistema de salud porque ha profundizado las brechas que hay para poder tener las condiciones necesarias para cuidar de la salud de toda nuestra población. Por ejemplo, tenemos una brecha muy grande en recursos humanos. Ya se demostró con la pandemia que aún contratando a todo el personal que estaba sin contratar en el país, era insuficiente. O sea, nos faltan más recursos humanos del país. Hay que formarlos. Y cuando estamos hablando que los trabajadores de salud son más o menos 500.000 de personas y se considera que por lo menos 1/3 de personas dedicadas al trabajo de la salud faltan, estamos hablando pues de 150.000, 200.000 trabajadores de salud. Hay carencia de capital humano sin lugar a dudas, eso nos explotó con profundo dolor a todos durante la pandemia, pero parece que lo hemos olvidado. También nuestra infraestructura no era la que iba acorde con la cantidad de peruanos que somos y continuamos, sin lugar a dudas, doctor, con un servicio centralizado de salud. Los ciudadanos acá, a nuestro rotafono, todos los días nos llaman, por favor, necesito ir a Lima, no tengo cómo llegar, si no me operan en Lima, mi hijo va a morir. Eso es diario, seguimos centralizados. Ahora, doctor, las vacunas que tenemos en nuestro organismo, la mayoría que nos está escuchando, parecemos haber olvidado que expiran, tienen un tiempo de efectividad en nuestro organismo. Por eso es que hemos ido a una segunda dosis y por protección a una tercera dosis. Algunos
no quieren ir a la tercera dosis y de la cuarta dosis me parece que ya ni siquiera vamos a hablar. ¿Por qué en otros países está funcionando tan disciplinadamente lo de la cuarta dosis y están finalmente, me parece, andando en línea recta, avanzando, sacando lecciones de lo vivido? Y nosotros no podemos. Quisiera volver con sus reflexiones en torno a cuarta dosis, uso de mascarilla y qué nos espera en el Perú si es que dejamos lo de la vacuna en tiempo pasado, como si ya no la necesitásemos. Volvemos con el doctor Óscar Ugarte, exministro de Salud. Gracias al doctor Óscar Ugarte, está con nosotros en Siempre en Casa. Nos preguntábamos, y vamos a escuchar sus reflexiones, ¿por qué hemos olvidado que la vacuna va a expirar en un tiempo determinado? No se ha avanzado lo suficiente y en cada organismo expirará, no sé, una semana después, una semana antes, depende, pero no es eterna, no es que hemos quedado ni siquiera inmunes. Estando vacunados, nos podemos infectar. Estando vacunados con las 3 dosis, los síntomas van a ser llevaderos. Digamos que la vacuna, mientras tenga efecto, evita que entremos a una unidad de cuidados intensivos o que perdamos la vida, así de literal, ¿no? Sin embargo, hay ciudadanos que ya no han ido por su tercera dosis. La desaceleración de la jornada de vacunación cayó hasta en un 60%. ¿Qué hizo el Ministerio de Salud en su momento? Cortó la información. Ya no lo publiquen, ya no publiquen el cuadro, no quiero que vean cómo se sigue cayendo. ¿Tuvo éxito la convocatoria a los niños entre 5 y 11 años de edad? Fue muy lento, sigue siendo muy lento y no se han logrado los objetivos diarios de 70.000 niños vacunados. Estamos en 30.000, en menos de la mitad. ¿Qué hace el Ministerio de Salud? Se pelea, ¿no?, porque un ministro que no calificaba permanezca en el cargo, como el caso de Condori. Entonces, doctor, ¿cómo podemos persuadir a nuestros compatriotas que nos están escuchando que no han ido por su tercera dosis? ¿Cómo podemos reaccionar desde la sociedad civil para que el Ministerio de Salud finalmente sea delegado a una persona proba, calificada, y no se siga desmantelando la carrera de servidor público? Lo primero que hay que decir, Mauricio, es esta necesidad de un refuerzo de tercera dosis, y ahora se está hablando de la cuarta dosis, es en el caso del COVID. Pero no es así en todas las enfermedades ni con todas las vacunas. Recordemos, por ejemplo, que en el caso del sarampión basta una dosis y uno está protegido de por vida. Incluso, ¿qué es lo que pasa con mi generación? Mi generación no había vacuna contra el sarampión. Nos enfermábamos nomás. Y con la enfermedad nos inmunizábamos y quedamos para toda la vida. En el caso de la influenza, sabemos que no es así. Hay que vacunarse todos los años porque van cambiando los virus y entonces es un esquema diferente, ¿no es cierto? En el COVID no se sabía, porque era un virus nuevo. Se supuso que con 2 dosis era suficiente y así trabajaron casi todos los laboratorios en la producción, salvo Johnson & Johnson, que apostó a una vacuna de una sola dosis. Bueno, así se ha aplicado, pero se ha comprobado, lo que muy bien ha dicho Mauricio, que después de la segunda dosis, al tercer, cuarto mes, empieza a decrecer las defensas que se han generado contra esta enfermedad. Y es por eso que se ha recomendado a nivel mundial, y lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, poner una tercera dosis de refuerzo. Eso es lo que hay que explicar a las personas, porque las personas dicen, pero si en otros casos aplican solo 1 o 2, ¿por qué ahora tiene que haber 3? Porque el COVID hay que verlo así. Y además, el mensaje tiene que ser muy claro desde las autoridades, desde el gobierno, reforzando esta idea que se necesita una tercera dosis. En semanas anteriores, hasta el presidente de la República y el premier en su discurso decían que estamos muy bien porque estamos con las 2 dosis, ya el 76% de las personas. Ese es un mensaje equivocado.
Eso fue cierto el año pasado, pero ya ahora que se demuestra que después de la segunda dosis se pierde el efecto, se necesita la tercera dosis. Es el principal mensaje que hay que orientar a la población, porque hasta el momento solo un 40% de la población objetiva tiene 3 dosis. Es decir, hay un 60%, que eso es más o menos 20 millones de personas, que no han recibido todavía la tercera dosis. Y ese es el énfasis. Se ha dicho también, y efectivamente otros países están avanzando ya, cercanamente es el caso de Chile, sí, que para las personas dosis, ¿no? vulnerables la cuarta dosis. No necesariamente para todos la tercera dosis. Y ese tiene que ser el énfasis fundamental, porque tenemos vacunas y deberíamos mantener la capacidad de vacunación que se tenía hasta el año pasado. Ahora, doctor, lo llevo a un ejemplo en carne propia, porque usted dio positivo cuando no habían vacunas. Entonces, usted tiene 3 dosis. Usted no es un paciente de riesgo en este momento, no tiene comorbilidad. ¿Usted se pondría la 4ª dosis? A ver, sí tengo comorbilidad. Perdón, no lo sabía. Caso especial. No lo sabía. Pero no es problema, porque ya lo he dicho en otras oportunidades. Es decir, yo tengo diabetes y tengo hipertensión. Tiene las pero dos. Están controlados. ¿Ok? Correcto. Pero igual es comorbilidad, entonces usted sí, de todas maneras, se va a poner la 4ª dosis. Pero quienes nos están escuchando y le estamos dando este mensaje a la ciudadanía, que la vacuna expira, la vacuna termina su trabajo de protección para síntomas graves, termina. Va a trabajar en nuestro organismo, pero con un plazo fijo. Ahí, chau, se va de tu organismo. ¿Por qué no ir a la 4ª dosis? En todos los casos, no solo en comorbilidad. Sí, ese es, digamos, un aspecto que está siendo evaluado, porque eso requiere una evaluación, digamos, científica desde el punto de vista de la conveniencia de la 4ª dosis para todos. Y el otro, que es el énfasis que pone la Organización Mundial de la Salud, pensando a nivel mundial, es algunos países están por la 4ª dosis y hay países que ni siquiera han completado la primera dosis. Es cierto. ¿No? O sea, en África hay países con un déficit enorme, sí. Exacto. Pero ahora, nosotros obviamente lo tenemos que pensar en función de país, o sea, la necesidad de cubrir. Pero por eso digo yo, el énfasis principal es tercera dosis. La 4ª dosis para las personas más vulnerables se justifica obviamente, pero lo que necesitamos es que la gran mayoría del país, ojalá lleguemos al 80% con tercera dosis, porque eso sí sería una protección suficiente y esa es la debilidad. Una protección suficiente, insistamos, doctor, por un tiempo determinado. Aún con una tercera dosis, pasado un número de meses, según cómo avanzan las investigaciones, quedamos absolutamente vulnerables a COVID-19 en algunas de sus variantes. Ahora, doctor, hay personas que regresan, que tienen la oportunidad de convivir en otras realidades y dicen, ya nadie usa mascarilla. Yo he entrado a espacios públicos, ya nadie usa mascarilla, ¿por qué me tengo que poner mascarilla? Y les resulta incomodísimo el tema de la mascarilla. Nosotros estamos en una etapa de control con un certificado de vacunación para entrar a espacios públicos y las personas regresan. Ya nadie te pide certificado de vacunas, ya la vida volvió a la normalidad. En nuestro país ya nos han dado de alta de la tercera ola. Es necesario que todos usen mascarilla, es imperativo que uno exija el carnet de vacunación con 3 dosis. Yo le rogaría, doctor Óscar Ugarte, que por favor me regale unos minutos, que tengo que hacer un brevísimo receso, y su respuesta me la dé al volver. Soy Mauricio Fernandini, seguimos en Siempre en Casa, esto es RPP, la voz de todo el Perú. Algunos de los amigos que nos están escuchando regresan de viaje y comentan con sus seres más queridos. Nadie usa mascarilla en la ciudad que visité, me refiero a otros países. Ya nadie te pide el carnet de las 3 dosis para entrar a un espacio público. Parece que volvieron a una normalidad
absoluta en nuestro país, nos han dado de alta, por llamarlo de alguna manera, de la tercera ola, esto en base al descenso en fallecidos y contagiados. ¿Podríamos llegar a prescindir de la mascarilla, del certificado de vacunación? El doctor Óscar Ugarte nos acompaña y reflexiona en torno a este tema puntual que ponemos sobre la mesa. Sí, yo creo que es prematuro plantear ya no usar la mascarilla. Otros países lo hicieron el año pasado y recayeron y tuvieron los países europeos han tenido cuarta ola, quinta ola, sexta ola ha tenido Alemania, y tuvieron que volver a adoptar las medidas de precaución, como el caso del uso de la mascarilla. Actualmente hay diversos países que efectivamente han flexibilizado ampliamente las normas, porque su realidad es diferente, porque su nivel de vacunación es mucho más alto y por lo tanto la protección está garantizada a un mayor nivel. Ese no es la situación de Perú ni de la mayoría de países, sobre todo en el hemisferio sur, en América Latina en particular. Y si queremos ver el ejemplo más cercano que se ha mencionado, es el caso de Chile, con digamos un ritmo de vacunación y un nivel de vacunación amplio. Sin embargo, siguen manteniendo las restricciones, como por ejemplo el uso de mascarilla, porque es factible que podrían haber un recrudecimiento, sobre todo cuando aparecen nuevas variantes. Ya se sabe que esta variante, la BA2, que es también una variante Omicron, se le llama, es un linaje diferente, es 50% más transmisible que la BA1, que es la que nos cogió en la tercera dosis, entonces en la tercera ola. Entonces hay que mantener esas precauciones y hay que ir evaluando progresivamente, porque yo también creo que en algún momento vamos a tener ya que flexibilizar al máximo en la medida en que tengamos los indicadores suficientes de protección para nuestra población. Entonces, creo que es prematuro decirlo o plantear el tema de eliminación de las mascarillas, pero esto es algo que eventualmente se podrá definir más adelante de acuerdo a nuestra propia evolución. Muchas gracias, doctor Óscar Ugarte. Recuerdo nítidamente cuando expuso sus sentimientos, cuando dio positivo a COVID-19 y no habían vacunas. Y una de las cosas que más me impactó es cómo usted, siendo médico, confiaba la mejora de sus defensas a la calidad de su alimentación. Detalló qué comía para que las defensas sigan subiendo y logró, superar la infección. Luego ya han venido las vacunas. Menciono esto porque vamos a hablar a continuación, doctor, de hemos aprendido a alimentarnos bien. No sé si mencionarlo post-COVID porque está entre nosotros, pero ya fuera de la tercera ola. Vamos a despedir al doctor Óscar Ugarte y agradecerle su compañía y darle la bienvenida al siguiente invitado, que es